Buenas noches y bienvenidos a todos. Es un gusto recibirlos nuevamente en esta serie de eventos organizados por GBUA. Hoy tendremos el privilegio de escuchar la charla de un destacado Chevening alumni que profundizó sus estudios en economía y nada menos que en el LSE. Para muchos de ustedes, la beca Chevening significó un hito en sus vidas. Les abrió muchas puertas y les permitió crecer en lo profesional y en lo personal. Y nos acompañan hoy dos de los tres Chevening Scholars que acaban de terminar sus maestrías en el Reino Unido, así como los cuatro profesionales que recibieron la beca Tullow y que realizaron estudios en temas de medio ambiente, energía y hidrocarburos. Espero que todos hayan tenido una excelente experiencia y que a partir de ahora se unan efectivamente a GBUA y formen parte de esta gran comunidad que busca mantenerlos en contacto con el Reino Unido. Y con aquellos que compartieron una historia similar, habiendo vivido y estudiado en UK. Estamos a pocos días de que venza el plazo para postularse a las becas Chevening. Y quiero aprovechar para agradecer a Antonio Ortega, a Gabriel Rizzo, a Miguel Moyano, Mario Abad y a toda la comisión directiva y a todos los que dedicaron tiempo para difundir información sobre las becas y ayudaron en las postulantes respondiendo preguntas tanto a través del grupo de Facebook como de contactos personales. Este grupo seguirá creciendo más que nunca con los 30 scholars que ya están estudiando en el Reino Unido y con la próxima generación que se está postulando en estos días. Ahora, antes de dar paso a las palabras de Antonio, quiero llamar a Valentina Vincent y a Aníbal Galán, los dos Chevening alumni que acaban de regresar, para entregarles un certificado con haber culminado con éxito, con mucho éxito, sus maestrías. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Bienvenidos a todos. Y bueno, me dio pie con lo que venía conversando sobre los 30 scholars. Es un placer poder contar hoy con la presencia de Pablo Rosselli, que al igual que el speaker anterior que tuvimos, el doctor Jorge Grunberg, es uno de tantos que se ha beneficiado de esa experiencia de estudiar en el Reino Unido. Y hago hincapié en esto porque este año se han ido, como decía el embajador, se han ido más de 30 scholars, y qué lindo sería tener en unos años 30 Rossellis, 30 Grunbergs, con otros apellidos, con otras áreas de especialización, pero que tengan el mismo éxito y el mismo impacto una vez que retornen al Uruguay. Y en ese sentido me pregunto qué es lo que podemos hacer al respecto. Desde la GBUA este año lo que nos hemos enfocado ha sido en la preparación de ese grupo de 30 personas que se iba para formar un grupo, un equipo, digamos, cohesivo, fuerte, unido, y vemos con gran placer que lo que han hecho... No me gusta mucho el micrófono. Vemos con gran placer
que realmente han sido muy solidarios. Este año han ayudado mucho con la promoción de las becas, con las respuestas en el grupo de GBUA, y también una iniciativa que han tenido que es muy interesante, es que están organizando ahora, los que están en Londres, que son varios, están organizando un evento sobre Uruguay para los otros Chivneks de otras partes del mundo, en que evidentemente habrá un asado, seguramente haya un mate o varios, pero además se va a aprovechar el que hay un politólogo, que hay un sociólogo, que hay economistas, que hay médicos, que hay ingenieros, y cada uno va a hablar de Uruguay desde su perspectiva, desde esas distintas facetas, aprovechando justamente la masa crítica que existe hoy de Scholars, que eso creo que es muy interesante. El año que viene el desafío nuestro va a ser justamente cómo preparar un nuevo grupo de 30 Scholars, que sea tan unido y que tenga vínculos tan fuertes como este, pero también cómo recibimos y reintegramos a esos 30 que se fueron. Y en ese sentido, obviamente, la principal responsabilidad de que ellos eventualmente sean 30 Rossellis, 30 Grunbergs, va a depender principalmente de ellos y de su iniciativa y de lo que ellos mismos hagan. Pero también creo que hay una responsabilidad por parte nuestra de apoyarlos y de colaborar en ese proceso de reintegración. Y en ese sentido, los quería participar de eso, para que cada uno piense de alguna forma, desde el área de actuación de uno, cómo puede colaborar con eso, cómo puede aportar un granito de arena, y que compartan esas ideas con nosotros, de modo que podamos planificar esas actividades de reintegración, y espero contar justamente con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Pablo. Buenas noches a todos. Es realmente un honor para mí hoy estar aquí. Las primeras palabras que intercambié con el señor embajador hoy era para decirles que realmente me siento afortunado de haber sido un Chevening Scholar, y realmente reconozco que la experiencia de haber vivido en el Reino Unido y haber estudiado en el Reino Unido fue un hito sumamente importante para mi vida, digamos, y me considero realmente privilegiado por eso. Así que es realmente un honor estar hoy con ustedes aquí. Me convocaron a hacer una presentación sobre las perspectivas macroeconómicas en Uruguay, y un poco el título de la presentación es ese que ustedes ven allí. ¿Qué está ocurriendo en la economía uruguaya? Y es que está habiendo un conjunto de tensiones entre los objetivos de la política económica, entre los objetivos de la política económica, que en realidad son los objetivos de todos nosotros, porque lo que la política económica busca es que la economía crezca, que haya empleo, que aumente el salario real, que mejore la igualdad, que no haya desempleo, digamos, que no tengamos inflación. Bueno, todos esos objetivos que son deseables por todos nosotros se están volviendo difíciles de conseguir simultáneamente, y eso impone alguna necesidad de ajuste. Y en todo caso la pregunta es cómo va a ser ese ajuste, si va a ser oportuno, si no va a ser oportuno, por dónde se va a ajustar más, por dónde menos. ¿Y por qué esas tensiones, digamos? Esas tensiones en parte tienen que ver con el cambio del marco externo. En el periodo que fue del 2003 al 2013, la economía uruguaya realmente se benefició muchísimo de un contexto internacional muy favorable, con una excepción que duró 6-9 meses, que fue la crisis de Lehman Brothers, que fue una crisis muy violenta para la economía mundial, pero que para los países exportadores de materias primas fue relativamente corta. Pero bueno, ese contexto externo hasta el 2013 fue positivo, y luego se empezó a volver primero menos positivo, después más bien neutro, después un poco negativo, y a nuestro juicio hoy es un contexto externo francamente negativo desde la perspectiva de Uruguay. Y también, digamos, junto con un marco externo negativo, que es un tema clave para un país tan pequeño como Uruguay, también se acumulan tensiones propias de la dinámica de la política económica y de la dinámica de la economía uruguaya. Entonces, voy a arrancar con algunas claves de ese marco externo negativo. Voy a detenerme luego en las tensiones que estamos viendo en el contexto macroeconómico, para terminar con algunas reflexiones sobre
cómo está respondiendo la política económica y para dónde están las perspectivas. Bien, digamos, ¿por qué un marco externo negativo? Digamos? ¿Cuáles son las tendencias claves que hay que ver? Una tendencia sumamente importante para la economía mundial y para los países exportadores de materias primas es que estamos, todo parece indicar, dejando atrás un periodo muy largo de dólar débil. Ese gráfico es un gráfico que muestra la evolución en el largo plazo del valor del dólar en el mundo contra una canasta amplia de monedas. Cuando la línea azul está por debajo de la línea horizontal celeste, que es la media histórica, quiere decir que el dólar es barato en el mundo, o que el mundo se ha vuelto caro en dólares, y lo inverso sucede cuando la línea atraviesa esa media histórica. Ese gráfico muestra con claridad que hay ciclos, digamos, ¿no? Ciclos de dólar alto, ciclos de dólar bajo, muestra con claridad que los ciclos duran diferente, que tienen distinta amplitud, y esa es la justificación de por qué los economistas no lo podemos proyectar muy bien, digamos, ¿no? Porque no hay un patrón definido, más allá de que sí sabemos que hay ciclos. ¿Por qué se está fortaleciendo el dólar en el mundo? Esencialmente porque la economía de Estados Unidos está mostrando un desempeño relativo bastante mejor en comparación con muchas otras economías. Se está comportando mejor que la economía europea, que la economía de Japón, y se está comportando relativamente mejor que algunas economías emergentes. Y la diferencia en el crecimiento de Estados Unidos con el crecimiento de China, por ejemplo, China crece mucho más rápido que Estados Unidos, pero la diferencia entre el ritmo de crecimiento de Estados Unidos y de China se ha reducido notoriamente. Uno puede preguntarle a la opinión pública norteamericana cuán satisfechos están con la marcha de la economía, y probablemente la respuesta va a ser que no están satisfechos con la marcha de la economía, por un montón de razones, pero esencialmente, digamos, no se observa en Estados Unidos un aumento significativo del salario real desde hace ya alguna década. Y eso obviamente es un factor de mucho descontento. Pero la realidad es que al mismo tiempo la actividad económica en Estados Unidos crece a un ritmo razonablemente bueno, y eso está empujando, digamos, ese fortalecimiento del dólar. Había un segundo elemento que empujaba el fortalecimiento del dólar, que era la expectativa de que la Reserva Federal iba a subir las tasas de interés finalmente, expectativa que una y otra vez se posterga y probablemente se seguirá postergando o habrá alguna suba pequeña de las tasas de interés. Pero aún sin subas importantes de las tasas de interés, el mayor crecimiento de Estados Unidos está empujando a una valorización del dólar, y es probable que esa valorización del dólar continúe en los próximos años. Hoy la línea el valor del dólar está básicamente en su media histórica, pero es probable que en los próximos años lo veamos por arriba de esa media histórica. Y eso quiere decir que el mundo se está abaratando en dólares después de varios años de dólar caro. Perdón, de costos caros medidos en dólares. Un segundo elemento que es sumamente importante advertir es la desaceleración de la economía china. En el gráfico que ustedes ven allí, en verde, están las tasas de crecimiento de las décadas del 70, del 80, del 90 y la década del 2000. La economía china creció desde 1980 hasta la década del 2000 a tasas del 10% anual, y ha ingresado en una fase de desaceleración que probablemente va a continuar en los próximos 2 o 3 años. Lógicamente que un crecimiento de China de 6% anual sigue siendo extraordinariamente alto, pero para la economía mundial no es lo mismo que China crezca al 6 o 7% anual que crezca al 10% anual. La demanda de materias primas, en general, cuando China crecía a tasas del 10% anual, crecía mucho más rápido que las mejoras de productividad que podían lograr los productores de materias primas. Y eso obligaba a recurrir a formas cada vez más caras de producir las materias primas necesarias para satisfacer ese aumento de la demanda. Ahora que la demanda crece a un ritmo más bajo, porque la economía china y otras emergentes se han desacelerado, los incrementos de productividad en la producción de materias primas empiezan a ser suficientes para justificar precios más bajos, y eso ha ocurrido con todas las materias primas. Hemos visto caídas mucho más fuertes de las materias primas asociadas a los metales y a los combustibles, porque China había mostrado un crecimiento sumamente intensivo en ese tipo de materias primas, pero también los alimentos se están
se han desvalorizado, y el gráfico que ustedes ven a la izquierda es un índice que construimos en Deloitte de precios de commodities relevantes para las exportaciones de Uruguay, que acumulan un descenso relativamente importante, aunque no tanto como uno podría pensar, gracias a que por ahora los precios internacionales de la carne se mantienen en niveles muy firmes. Pero en la medida que los precios de los granos han bajado mucho, es bastante razonable pensar que los precios de la carne en los próximos 2 años van a terminar ajustándose algo más a la baja, porque los granos son un costo muy importante para la producción de carne en muchos lugares del mundo. No en Uruguay, donde casi toda la carne se produce en base a pasturas, pero en otros lugares del mundo la carne se termina de producir con granos, con lo cual es probable que haya una presión adicional sobre nuestros precios de exportación. ¿Por qué han bajado los precios de los commodities? Yo decía, bueno, hay una demanda más moderada, está habiendo mejoras de productividad, el fortalecimiento del dólar en el mundo tiene como contrapartida que los costos de producción en dólares están bajando, y todo eso está llevando, digamos, después de muchos años de precios de commodities altos, a que la oferta finalmente esté respondiendo. Y eso lo vemos en el gráfico de la derecha, donde uno ve que los stocks mundiales de trigo y de soja se encuentran en niveles bastante más altos, y de hecho, en el caso de la soja, en niveles muy altos en términos históricos. Cosas que no pasaba, digamos, en los momentos donde se observó la mayor presión de crecimiento de China. Fíjense en el caso particular del trigo, la fuerte caída que habían mostrado los stocks en la mitad de ese periodo de análisis, que fue coincidente con los picos de precios. ¿Y qué pasa en la región? Uruguay es un país pequeño, no se puede aislar de lo que sucede en la región, y la realidad es que en la región tenemos, cuando miramos a Brasil, una de las crisis más fuertes de los últimos 25 años. La actividad económica está acumulando varios años de un desempeño pobre. Fíjense, ese gráfico empieza en el año 90, termina con proyecciones 2015-2016, pero ya en 2012 la economía de Brasil estaba creciendo bastante poco, rebotó un poquito en 2013, en 2014 estaba estancada, y hoy está en una recesión abierta, que es la mayor recesión desde el año 90, cuando Brasil estaba realmente sufriendo los efectos de una hiperinflación muy grande. Esa recesión viene de la mano de muchos desequilibrios macroeconómicos, la inflación ha subido al 10% y el déficit fiscal en Brasil está en torno del 9% anual, lo cual es una situación insostenible. Hace falta un ajuste fiscal importante en Brasil, y hay una enorme crisis política que, además de tener efectos negativos sobre las expectativas y el clima de negocios, está dificultando a la presidenta Dilma Rousseff lograr implementar medidas de ajuste fiscal, que obviamente nunca son populares, y todo eso está retroalimentándose en un escenario muy contractivo. En ese contexto hemos visto una devaluación muy fuerte del real. En lo que va este año, el valor del dólar en Brasil subió prácticamente 50%. Fíjese cómo compara esa suba del dólar en Brasil, en el gráfico de la derecha, con lo que hemos visto en otros países de la región, inclusive con Uruguay, donde hemos tenido una devaluación de 20-21% en lo que va este año. Realmente estamos viendo un Brasil que se abarata mucho en dólares. Y si uno mira una perspectiva larga, este gráfico es similar al que compartía para el valor del dólar en el mundo. Este es el poder adquisitivo del dólar en Brasil, o el tipo de cambio real, o la competitividad de Brasil frente a Estados Unidos. La historia también es larga y muestra que hay ciclos de dólar alto, ciclo de dólar bajo, y la realidad es que si uno se para en 2011, cuando la competitividad de Brasil estaba en un mínimo histórico, y la comparamos con los valores de hoy, Brasil ha tenido una devaluación real de 100% en 4 años. Eso es un titular que nunca sale en los diarios de Uruguay. Es como no le estamos prestando, en mi opinión, suficiente atención a la magnitud de esta devaluación, aunque es cierto que en el último año devaluó 50% y prendió alguna luz de alerta, pero la tendencia de devaluación de Brasil ya tiene algunos años, se aceleró, es verdad, en el último año. Y en la medida que la economía no crece, que hay una inflación persistente y sobre todo que hay un déficit fiscal muy grande, es bastante razonable pensar
que en los próximos años Brasil va a seguir teniendo un dólar alto, digamos, o lo que es su contrapartida, que este abaratamiento que hemos visto del dólar, de Brasil, medido en dólares, digamos, no se va a revertir pronto. Y esa es toda una señal para Uruguay, una economía que tiene un tamaño 50 veces mayor a la de Uruguay, que es vecino de nuestro país. Esa economía se ha abaratado notoriamente en dólares. Y luego tenemos nuestro otro vecino, digamos. En nuestro otro vecino hay un contexto de mejora de expectativas muy significativo. Fíjense, la línea azul muestra las expectativas de los consumidores. Los argentinos son bastante volátiles en su humor, digamos. Hemos visto cómo sus expectativas han empeorado y mejorado varias veces al cabo de 15 años. En el último tiempo las expectativas mejoraron mucho. Los más críticos al gobierno de Cristina Fernández dicen que las expectativas mejoraron porque contaban con que Cristina se iba a ir, digamos. Puede ser que eso sea parte de la cuestión, pero más allá de las expectativas de cambio de gobierno que podía haber, la realidad es que las expectativas también mejoraron porque las políticas macroeconómicas estaban siendo sumamente expansivas. ¿Por qué estaban siendo sumamente expansivas? Porque el gobierno, con vistas a la campaña electoral, quisieron mantener el mejor nivel de actividad posible. Y para eso vimos cómo el gasto público en Argentina aumentó a tasas muy fuertes, 9% en términos reales, es una cantidad muy grande de aumento del déficit, del gasto. Y la política monetaria, que es lo que ilustra el gráfico de la derecha, el crecimiento del M1, también pasando de una fase contractiva en 2014 a una fase bien expansiva en el último año. El tema es que estas políticas son insostenibles porque han sido demasiado expansivas. El déficit fiscal en Argentina está en torno del 9% del PBI. Eso es lo que muestra el gráfico de la derecha. Las cifras oficiales muestran un déficit del 3,7% del PBI, pero cuando uno mira un conjunto de partidas que no deberían ser computadas como ingresos del gobierno, la realidad es que el déficit fiscal está en torno del 9% del PBI. Por lo tanto, una política fiscal que continúe aumentando el gasto a tasa de 9% del PBI es sin lugar a dudas insostenible, y el próximo gobierno, sea Scioli, sea Macri, va a tener que implementar un programa de ajuste. El otro elemento es que las tarifas, los precios de la energía en particular, han caído violentamente en términos reales. La serie que es más fácil computar, digamos, es el precio del gas natural de uso residencial. En términos reales pasó de un valor de 9 en la década del 90 a un valor de 1 en los valores actuales. El gas en Argentina se ha vuelto prácticamente gratis, y también se ha vuelto prácticamente gratis la energía eléctrica de uso residencial. Obviamente que uno no tiene por qué pensar que para equilibrar la balanza energética en Argentina tengamos que volver a los valores de la década del 90, pero es bastante evidente que los aumentos que tiene que haber en Argentina en los precios de la energía son realmente muy importantes. El otro elemento significativo para Argentina es que en este último tiempo el gobierno combinó una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva, y la inflación no subió, la mantuvo estable en torno al 25%, pero para eso lo que hizo fue disponer de un stock de reservas y contener el valor del tipo de cambio. Argentina hoy tiene una situación de atraso cambiario muy importante. El gráfico de la derecha muestra la competitividad el de la izquierda muestra la competitividad de Argentina frente a Estados Unidos en celeste, 30% abajo de la media histórica, y frente a Brasil, 50% abajo de la media histórica, con un stock de reservas que en términos nominales está en torno de los 30.000 millones de dólares, pero de nuevo, si uno lo mira bien, detrás de esos 30.000 millones de dólares hay un préstamo de China que es de dudoso cómputo como reservas, y están los encajes de los bancos en el Banco Central, dinero que en principio el Banco Central no debería utilizar, con lo cual las reservas disponibles del gobierno están prácticamente en cero. Todo eso hace pensar que va a ser inevitable una corrección cambiaria en Argentina en
en los próximos meses, una vez que cambie el gobierno. Lógicamente, vamos a sacar el saco. Lógicamente hay mucha incertidumbre sobre la situación en Argentina. Podemos pensar que el gobierno decida implementar una política de ajuste rápido o una política de ajuste gradual, que decida corregir todos los desequilibrios que encontramos en Argentina al mismo tiempo, o que decida un recorrido, digamos, de ajuste privilegiando algunas variables primero y otras variables después. Y también podemos pensar que dependiendo de quién gane y cómo actúe, las expectativas pueden mejorar y pueden atraer nuevas inversiones a la Argentina. A nuestro juicio, de todos modos, nos parece que todavía es bastante prematuro pensar que en Argentina vamos a ver una reactivación sostenida de la actividad económica. Un ajuste exitoso en Argentina seguramente involucraría una devaluación en los primeros meses del nuevo gobierno. La evaluación puede ser mayor o menor, pero involucraría una devaluación, involucraría medidas de ajuste fiscal, y una devaluación y medidas de ajuste fiscal tendrían un efecto contractivo inicial sobre la actividad económica. Lógicamente, si esa estrategia de ajuste es consistente, es creíble, uno podría pensar que es un costo recesivo para tomar impulso, digamos, y para salir de esta situación bastante desordenada, con tasas de crecimiento importantes hacia el futuro. Pero también uno puede pensar en escenarios donde más o menos se mantengan los problemas con los cuales ha convivido Argentina en los últimos tiempos. Seguramente vamos a tener un gobierno mucho más racional que lo que hemos visto en los últimos años, inclusive si gana Scioli, creo que va a ser mucho más racional, pero en cualquier caso, digamos, no es nada trivial pensar que porque cambie el gobierno se van a poder abordar exitosamente todos los problemas que se han ido construyendo por malas decisiones de política económica, pero que se han ido construyendo en la Argentina. Con lo cual, desde el punto de vista de Uruguay, yo podría decir, tenemos un panorama bastante probable de recesión y de devaluación en la primera mitad del año que viene, o en el conjunto del 2016, y quizás a Argentina le termine yendo bien y tengamos un vecino creciendo los años siguientes, o quizás sigamos teniendo un vecino más o menos entrampado en todos los problemas que hemos visto hasta ahora. Pero desde el punto de vista de lo que podemos interpretar como más probable es que por lo menos en 2016 Argentina no nos va a ayudar, más bien que Argentina nos va a dar algún empuje negativo para la economía uruguaya. Esas son las reflexiones más importantes del marco externo. ¿Qué está ocurriendo en Uruguay? La actividad económica en Uruguay creció a tasas formidables desde la salida de la crisis que tuvimos en 2002. Durante varios años crecimos a tasas promedios de 6% anual. Esas tasas fueron convergiendo a valores de 4% anual en 2013, 2014. Pero los datos del segundo trimestre del año muestran un freno realmente importante de nuestra actividad económica. Ese gráfico que ustedes ven allí muestra en celeste la variación trimestral del PBI, siempre comparando contra el mismo trimestre de un año atrás. Ese dato en 2015-2, en el segundo trimestre del año, muestra una caída de 0,1%, es un valor nulo, notoriamente distinto a las tasas de crecimiento muy positivas que observábamos hasta ese entonces. Hubo un efecto transitorio, que es que tuvimos muy poca generación de energía hidroeléctrica en el segundo trimestre del año porque llovió poco y eso afectó el PBI del sector electricidad, gas y agua, que está abreviado en ese gráfico como EGA, y entonces si uno computa el PIB sin electricidad, gas y agua, diría, bueno, la economía no se estancó, en realidad el PBI creció 1,4%. Pero 1,4% igual es una tasa de crecimiento sensiblemente menor a lo que veníamos observando. Pero además en el segundo trimestre del año, la comparación segundo trimestre del 2015 contra el segundo trimestre del 2014 muestra, es el periodo donde está el mayor impacto de la apertura de la planta de Montes del Plata. Con lo cual, si tratamos de sacar ese impacto y restamos también la actividad industrial, volvemos a la misma conclusión. La actividad económica no creció en los últimos 12 meses comparando segundo trimestre del 14 contra segundo trimestre del
del 15. Es decir, esta es una señal, a nuestro juicio, bien importante. La economía no ha crecido y junto con esa señal, cuando miramos una perspectiva de la demanda, vemos que el consumo privado tuvo un efecto, tuvo un comportamiento contractivo. El consumo privado cayó 1% en relación a un año atrás. Ustedes saben que el consumo privado en las cuentas nacionales se calcula por diferencia. No hay un cálculo medido del consumo privado. Se calcula cuántos bienes se produjeron, cuántos bienes se importaron, cuántos bienes se exportaron, cuántos bienes se invirtieron, cuántos bienes gastó el gobierno, y bienes y servicios, y por diferencia sale el consumo. Con lo cual puede ocurrir que errores de cálculo en cualquiera de las otras variables nos esté ensuciando un poco ese número, y probablemente algo de eso ocurrió en el segundo trimestre. Ese dato parece demasiado malo, pero que hubo un freno del consumo es indudable, digamos, dado lo que, digamos, por las magnitudes de estas variables, y ese freno del consumo viene de la mano de un deterioro muy grande de la confianza del consumidor, que es el gráfico que ustedes ven a la derecha. La confianza del consumidor está en niveles, en el segundo trimestre estaba en niveles comparables, a ver si aparece el mouse acá, comparables con los que vimos inmediatamente después de la crisis de Lehman Brothers. Inmediatamente después de la crisis de Lehman Brothers, con una caída de la confianza del consumidor, el consumo, que venía creciendo a tasas del 8%, pasó a crecer 0% durante un par de trimestres. Después la economía recuperó rápidamente y volvimos a fuertes tasas de crecimiento. Hoy en el segundo trimestre teníamos el consumo en este nivel, la confianza del consumidor en este nivel, el consumo se frenó, y en los meses siguientes la confianza del consumidor continuó deteriorándose. También se observó una contracción de las exportaciones. Las exportaciones en términos reales cayeron 1,4%. Acá hay algún factor transitorio, hubo algunas exportaciones de granos fueron particularmente bajas, pero notoriamente ha habido un freno de la actividad exportadora, y estamos en un año de probable contracción de la inversión en el Uruguay. La inversión pública está cayendo fuertemente porque es el típico ajuste fiscal que una y otra vez se aplica en Uruguay después de pasado el periodo electoral, y la inversión privada, que había alcanzado valores muy altos en términos históricos, está mostrando cierta tendencia de contracción. Con lo cual tuvimos un freno del consumo, hay una caída en la inversión privada, hay una caída en la inversión pública, las exportaciones han perdido dinamismo. Todo eso contribuye a explicar por qué la actividad económica se ha frenado en Uruguay. Otro de los elementos importantes del contexto externo es que Uruguay se ha quedado muy caro medido en dólares, aunque es verdad que tuvimos una devaluación de 20% en lo que va de este año. Cuando nos comparamos con Brasil, estamos viendo niveles de competitividad muy bajos, comparables a los que vimos en el periodo 99-2002. Es cierto que la economía uruguaya depende hoy menos de Brasil de lo que lo hacía en aquel periodo 99, allá por fines de los 90, principios de los 2000. En el año 98, Uruguay vendía 35% de sus exportaciones de bienes a Brasil y 15% a Argentina, con lo cual tenía la mitad de sus exportaciones de bienes en la región. Hoy a Brasil le vende un 18%, a Argentina casi no le vendemos bienes porque no nos dejan, pero es solo un 5%. Dependemos menos de la región, pero de todos modos, estos niveles de competitividad con Brasil, a nuestro juicio, son sumamente preocupantes. Con Argentina hemos tenido una situación diferente. En realidad, ustedes ven la competitividad de Uruguay frente a Argentina contra el dólar oficial, que es la línea celeste clara. Hemos mejorado mucho porque en este último año el tipo de cambio en Argentina subió muy poquito, hubo mucha inflación en dólares en Argentina, mucho atraso cambiario, que fue parte de la estrategia del gobierno para reactivar el consumo en el año electoral. Si consideramos el dólar blue, estamos mal frente a Argentina, pero en realidad en el último tramo, digamos, mejoramos un poquito, y de hecho tuvimos una buena temporada turística en el verano 2015. ¿Por qué nos preocupa Brasil? Le vendemos menos que antes, pero igual le vendemos unas cuantas cosas. Tenemos varias industrias que exportan a Brasil y que tienen poca chance de exportar a otros lugares. Pero además de ser Brasil un mercado relevante, porque es el segundo destino de exportación de las exportaciones de bienes, Brasil es un competidor del Uruguay. Es un competidor de servicios turísticos.
cosa que en general lo vemos poco, pero que probablemente en el próximo verano lo vamos a ver porque Brasil está mucho más barato que Uruguay, pero sobre todas las cosas es un gran competidor en los mercados de commodities. Brasil es el principal exportador mundial de soja. Si los costos en Brasil han bajado lo que han bajado medidos en dólares, eso es una presión persistente de precios bajos en el mercado de la soja. Es un exportador muy importante de carne, es el tercer exportador mundial de carne vacuna, es un competidor relevante de Uruguay. Es exportador de madera. Clientes nuestros que están en el negocio de la madera nos decían, en los últimos meses hemos visto cómo los precios de exportación nuestros están cayendo por la sencilla razón de que Brasil está bajando sus precios. Otra de las tensiones del contexto macro tiene que ver con la inflación. Hemos visto una intensificación de las presiones de inflación que está asociada a la suba del dólar y está asociada al incremento permanente de los costos domésticos y de los salarios en particular, que están atados a la inflación. Y eso se puede ver con mucha claridad en este gráfico, donde, si ustedes recuerdan, a inicio del 2014 la inflación había estado cercana a 10%, pero luego la inflación fue bajando y llegó a estar cerca de 7%, a ver si aparece el mouse, cerca de 7%, que es el techo del objetivo que tenía el Banco Central, pero en el último año la inflación volvió a subir. Ahora, si en lugar de mirar la inflación medimos lo que en Uruguay llamamos la inflación subyacente, que es sacándole los precios de las frutas y verduras que son volátiles y los precios administrados que el gobierno utilizó sistemáticamente para contener las presiones de inflación, lo que en realidad vemos es que la trayectoria de la inflación ha sido bastante más persistente en valores del orden del 10% anual. Y un elemento más es que los componentes que podemos llamar no transables de la inflación, los precios de los bienes y servicios que no se exportan y que no se importan y que por lo tanto se determinan en función de la oferta y la demanda doméstica, son los que están subiendo más. Cuando decimos que el país está caro en dólares, lo que estamos diciendo es que los costos domésticos son altos. Si los costos domésticos son altos, quiere decir que esos costos domésticos son los que se tendrían que abaratar. Lejos de estar abaratándose, son los que están subiendo más. Y si uno mira un poquito más y observa cuántos productos están subiendo de precios en el Uruguay y a qué ritmo están subiendo de precios, se llega a esta conclusión. La mitad de los rubros que componen el IPC están subiendo más de 10% anual. Casi un 60% están subiendo más de 9% anual, y esos porcentajes con fluctuaciones han venido creciendo en el último tiempo. Se observó una caída en la última medición, pero esa caída en la última medición seguramente tiene un componente transitorio importante porque recogió el último acuerdo de precios entre el gobierno y las cámaras empresariales. Probablemente nosotros vamos a ver una inflación más cercana al 10% de aquí a fines del 2016. ¿Qué es lo que está cambiando, digamos? Los precios administrados que habían subido 9% en 2013, en 2014 subieron prácticamente cero. Eso fue lo que permitió la reducción de la inflación en el 2014, pero ya no hay espacio fiscal para continuar apelando al uso de precios administrados para contener la inflación, y con precios administrados subiendo más en torno de 7% anual, la inflación va a estar allí, en torno de 10. ¿Pasará de 10? Capaz que sí, capaz que no. Dependerá del ritmo de aumento del dólar, de cuánto se extiendan los acuerdos de precios, de cómo se manejen algunos precios administrados, pero la realidad es que la inflación va a estar allí, cerca de ese umbral de 10%. Otro de los elementos que están complicando la situación económica es el déficit fiscal del Uruguay, que es realmente bien importante. Fíjense que en 2014 tuvimos un déficit fiscal de 3,5 puntos del PBI, comparable a los valores que observamos en el periodo 99-2002, cuando la economía estaba en una crisis económica muy importante. Después de más de una década de fuerte crecimiento, el déficit fiscal estaba ya en niveles bastante elevados. El gobierno se plantea un objetivo de reducción del déficit bastante gradual, realmente
plantearse una reducción del déficit fiscal de 1 punto en un periodo tan largo como 5 años es a nuestro juicio, inclusive una estrategia riesgosa, porque no es razonable sostener por tanto tiempo desequilibrios fiscales tan altos, pero sobre todo porque el propio proyecto de presupuesto está montado sobre premisas de crecimiento económico que a nuestro juicio lucen bastante optimistas. En los últimos meses han mejorado los resultados de las empresas públicas. A nadie de ustedes escapa la dificultad que va a tener el gobierno para implementar medidas de ajuste en un contexto donde los sindicatos le piden más gasto, donde la mayor parte de los dirigentes del partido de gobierno y de los legisladores del partido de gobierno entienden que para estimular la economía hay que tener una política fiscal expansiva. Ante esas restricciones, el gobierno tiene poco lugar donde encontrar mejoras de resultado fiscal, y ese poco lugar son las empresas públicas. Los resultados de las empresas públicas han tendido a mejorar. El resultado primario del gobierno el resultado primario es antes del pago de intereses, había sido el 0,6% del PIB negativo. Antel, UTE, ANCAP le generaron en esta primera mitad del año una mejora de prácticamente 0,5 puntos del PBI. Es decir, el gobierno en las empresas públicas este año viene mejorando medio punto del PBI, pero al mismo tiempo el gasto público está subiendo más rápido que los ingresos en el gobierno central, y eso está generándole un deterioro del resultado aquí en este último componente, a ver si aparece el mouse, en este último componente que es el gobierno central y el BPS, con lo cual la mejora de las cuentas públicas está siendo muy pequeña, y de hecho los resultados fiscales que estamos viendo ahora son peores que los que el gobierno tiene proyectados en su ley de presupuesto para el 2015. En ese contexto, en nuestra opinión, no hay espacio para que las tarifas públicas puedan seguir siendo utilizadas como una herramienta de combate al aumento de los precios. De hecho, algo que no está muy presente en el debate público y en el debate político es que cuando uno mira el promedio de los precios administrados del Uruguay, llevamos varios años de precios administrados bajando en términos reales. Ya son varios años donde las tarifas suben menos que la inflación. Ahora, también hay que reconocer lo bueno, y entre las grandes fortalezas que tiene el Uruguay ha construido una imagen sumamente creíble en el mundo. El gobierno logró hacer una emisión hace poco más de una semana de $1.700 millones de un bono que vence en 2027, pagó una tasa de 4,5% anual, que es una tasa realmente bastante pequeña, comparable con la de Colombia, un poquito más alta que una emisión de Perú. Uruguay paga más que Chile, pero Chile está en otro escalón, digamos, en materia fiscal. El riesgo país en los emergentes ha subido en el último tiempo, y Uruguay no ha sido excepción. Nuestro índice de riesgo país tendió a incrementarse, pero los mercados financieros nos están separando de Brasil. Hace unos años el riesgo país de Uruguay y el riesgo país de Brasil era el mismo. Cada vez más los mercados, por lo menos por ahora, nos están separando de Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque en buena medida los fundamentos de la deuda pública uruguaya han mejorado mucho. En este cuadro que ustedes tienen aquí pueden ver que la deuda pública uruguaya tiene una duración media de 16 años, es de las más altas del mundo. Hay pocos países que tengan una duración tan alta de su deuda pública. En el 2005 esa duración era 8 años. El Uruguay bajó la dolarización de su deuda, hoy la mitad de la deuda es en moneda nacional, casi toda la deuda es a tasa fija, muy poca deuda vence, solo un 4% de la deuda vence en un periodo corto. Y bueno, con esta emisión de bonos, el gobierno logra recomponer reservas, y eso le va a seguir permitiendo seguir apostando a un ritmo de suba del dólar consistente en el tiempo, pero a un ritmo bastante gradual. ¿Cómo está respondiendo en general la política económica? Yo comenzaba diciendo, bueno, lo que está pasando es que cada vez es más difícil lograr todos los objetivos de política económica a la vez. En ese diagrama más o menos simple uno dice, bueno, la política económica quiere que haya crecimiento, que haya
empleo, que haya equidad, que baje la pobreza, que aumente el salario real. El gobierno quiere gastar en áreas que entiende prioritarias, tiene que cuidar el resultado fiscal, quiere tener buenos niveles de competitividad y que la inflación sea baja. Todo eso a la vez se hace cada vez más difícil. A nuestro juicio es claro que Uruguay tiene que corregir la competitividad para evitar un peor desempeño de la actividad económica, que ya fue relativamente pobre en el segundo trimestre del año, pero recomponer competitividad es un dólar más alto, y un dólar más alto empuja sobre la inflación y se hace difícil tener una inflación menor a 10% si el dólar sube más. Hay otro punto que está menos presente en el debate político, digamos, y inclusive entre nuestros colegas, que es que de hecho se está haciendo difícil pensar en un mantenimiento del salario real. El equipo económico ha señalizado correctamente en varias ocasiones que es necesaria una moderación de los salarios, que hay que privilegiar el empleo, que hay que evitar, que hay que apostar a conservar las mejoras salariales de los últimos años, pero la realidad es que con una economía tan frenada no hay prácticamente mejoras de productividad. Y si no hay mejoras de productividad es difícil que el salario real aumente. Y si además de que no hay ganancias de productividad, nuestros precios de exportación están bajando, empieza a ser difícil que el salario real no baje. No estoy diciendo que el salario real tenga que bajar o vaya a bajar, pero sí que es un desafío el mantenimiento del salario real sin pérdida de empleos. El gobierno tiene un programa de incremento del gasto en varias áreas prioritarias y al mismo tiempo tiene una estrategia o una promesa de no incrementar la carga tributaria. Eso parece también difícil de lograr, y de hecho nos parece que si no mejoran las cuentas públicas, y para eso probablemente se requieran aumentos de impuestos, va a ser difícil también que la inflación baje. ¿Por qué? Porque bajar la inflación tiene costos fiscales, porque cuando uno baja la inflación, los ingresos tributarios atados al consumo se desaceleran, y los gastos demoran en desacelerarse porque están indexados a la inflación pasada, los salarios, las jubilaciones, con lo cual las bajas de la inflación generan un deterioro fiscal. Y si el resultado fiscal ya es de por sí malo, se empieza a hacer difícil poder bajar sensiblemente la inflación a un ritmo más o menos rápido. En definitiva, parece que el gobierno va a tener que sacrificar parcialmente algunos de esos objetivos. Algo de esto ya lo ha hecho, porque en definitiva el gobierno tenía un objetivo de inflación de 3 a 7%, y hoy la inflación, digamos, el objetivo es que no pase de 10%. El gobierno tenía un objetivo de tener niveles sanos de competitividad y hoy no tenemos niveles sanos de competitividad. En general, la política económica está respondiendo con una estrategia gradualista. En definitiva, el gobierno dice, bueno, vamos a bajar el déficit fiscal a un ritmo muy gradual. Tratemos de reducir el déficit un punto al cabo de 5 años. Permitamos que el dólar suba, pero también a un ritmo muy gradual. El problema es que ese gradualismo, sobre todo en materia de competitividad, probablemente tenga efectos negativos sobre la actividad económica. Y abandonar, digamos, o promover una mejora de la competitividad más rápida, cosa que parece necesaria para cuidar el nivel de actividad, probablemente conlleve niveles de inflación que pasen de 10%. Ahora, si la inflación de 10%, en nuestra opinión, no habrá sido porque el dólar subió mucho ahora, sino en todo caso habrá sido el resultado de que por mucho tiempo, por varios años, en Uruguay combatimos poco la inflación, porque las políticas fiscales y monetarias eran expansivas o bastante expansivas. Y bueno, si teníamos inflación alta cuando el dólar bajaba, es muy difícil tener inflación baja cuando el dólar sube, si al mismo tiempo los salarios están atados a la inflación. Con lo cual, si finalmente la inflación pasa de 10%, habrá sido un costo de decisiones inconsistentes del pasado. Obviamente que nadie quiere que la inflación pase de 10%, y si pasa de 10% tendremos que empezar a preguntarnos cómo haremos para que esa inflación superior a 10% termine siendo un hecho transitorio. Y al final, digamos, para tener inflaciones bajas, el gobierno va a tener que implementar medidas de ajuste en el frente fiscal, va a tener que moderar los incrementos de salarios, desatarlos al menos parcialmente de la dinámica inflacionaria.
¿qué es lo que, de alguna manera las reflexiones anteriores eran, bueno, qué es lo que el gobierno debería hacer? En nuestra opinión, lo que el gobierno debería hacer es privilegiar la mejora de competitividad. Estos niveles de competitividad son demasiado bajos. Eso podría obligar a aceptar niveles de inflación algo más altos y obligaría a implementar, después de corregida la competitividad, un programa de ajuste fiscal, una desindexación de los salarios relativamente importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Probablemente el gobierno va a tratar, por cierto tiempo al menos, en perseverar con su estrategia gradualista, en parte porque hay restricciones políticas que impiden tomar medidas de ajuste fiscal más significativas, restricciones políticas que también impiden actuar sobre la dinámica salarial con más decisión, y en parte porque hay un diagnóstico que entre comillas ponemos optimista. ¿Por qué entre comillas? Porque la economía al final, como ciencia, es bastante poco ciencia, digamos, y la verdad es que a lo mejor el diagnóstico del gobierno termina siendo realista y el que yo estoy compartiendo con ustedes termina siendo pesimista. Pero bueno, la realidad es que las restricciones políticas interactúan con el diagnóstico, porque cuando el policy maker se enfrenta a un problema y tiene pocas herramientas para solucionarlo, y tiene una tentación de empezar a convencerse de que el problema no es tan grande, digamos. En la medida que es poco probable que el gobierno apele a una reducción importante del déficit fiscal pronto, es poco probable que las negociaciones salariales terminen en una desindexación relevante de los salarios, es bastante probable que la inflación permanezca en niveles en torno del 10% anual, eventualmente que pase de ese nivel, pero con la inflación estando en torno del 10% anual, vamos a tener dificultades para ajustar nuestros precios relativos, es decir, vamos a tener dificultades para abaratarnos en dólares, porque siempre vamos a estar colgados del problema, bueno, un poco más de dólar lo precisamos, pero un poco más de dólar es un poco más de inflación, y eso plantea riesgos para la actividad económica y para el empleo. Y en la medida que no tengamos una política fiscal que ayude a combatir la inflación y una política salarial que ayude a combatir la inflación, los acuerdos de precios probablemente se vuelvan algo más frecuentes, y esto más que futuro ya parece el propio presente, porque tuvimos un acuerdo de precios por 2 meses y ahora hay otro acuerdo de precios, pero sabemos que los acuerdos de precios no mejoran no combaten la inflación, digamos, no se puede combatir la inflación de esa manera, solamente frenan por cierto tiempo la suba del IPC. Y al mismo tiempo, en la medida que la inflación es tosuda y es un problema, el gobierno cada tanto se puede ver tentado a apelar de nuevo a las tarifas. Es decir, en esto de los platitos chinos que el presidente del Banco Central, Mario Vergara, varias veces ha dicho, digamos, de alguna manera cada tanto dice, bueno, en realidad sé que tengo que mejorar las cuentas públicas, pero por algunos meses bajo alguna tarifa más. Pero eso complica la dinámica fiscal y probablemente tendremos que ver alguna suba de impuestos en los próximos años. Para terminar, decíamos, la actividad económica tuvo un freno importante en el segundo trimestre del año. Tenemos que ver si ese freno, si el dato del segundo trimestre no fue particularmente malo y los siguientes capaz que son un poco mejores, pero estamos muy convencidos de que la economía se está desacelerando mucho. Por ahora mantenemos un pronóstico de crecimiento para el 2015 y 2016, del 1,5 este año, 1 el año que viene, pero la verdad es que estas proyecciones tienen como un sesgo a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos equivocamos, pensamos que tenemos mucho más para equivocarnos porque la actividad económica termine desempeñándose peor que nos sorprenda con datos más positivos. Y el otro elemento es que esta desaceleración de la economía, a nuestro juicio, puede ser bastante persistente. Cuando uno lee el diagnóstico que se hace desde los sindicatos y desde muchas filas del partido de gobierno, hay una tentación a sostener que la desaceleración de la economía se puede combatir con más política fiscal expansiva y con más aumentos de salarios. Pero el problema es que el Uruguay se ha quedado caro en dólares, con lo cual incrementar los salarios no puede ser parte de una solución a un problema de competitividad que es importante, y el déficit fiscal ya está en niveles altos, con lo cual tampoco el gasto público puede ser parte de la solución. A nuestro juicio, la actividad económica solo se va a reacelerar si logramos corregir los desequilibrios macroeconómicos, si logramos incrementar nuestra competitividad, si logramos tener mejores resultados fiscales. Pero esta estrategia gradualista,
tratando de preservar todos los objetivos a la vez o todos los platitos chinos a la vez, plantea el riesgo de que finalmente no logremos cambiar y mejorar nuestra competitividad. Con lo cual, digamos, vemos un escenario de desaceleración que la verdad puede durar bastante. Muchas gracias.